Vamos a iniciar nuestro estudio de hoy, pues ya es la hora y vamos a comenzar con oración. Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que tú has hecho el día de hoy en nuestra vida, aunque no siempre haces que la vida sea fácil. Siempre estás a nuestro lado con tu fuerza, con tu poder y tu sabiduría para manejar bien las cosas, y hemos sentido tu presencia en este día. Pedimos que tú nos ayudes ahora también en la clase para que esto sea provechoso en nuestro aprendizaje y en todo lo que queremos hacer en el estudio del Antiguo Testamento por medio de esta herramienta útil. Pedimos que nos des facilidad de comunicación y que la tecnología funcione, que ayudes a todos los que están por conectar todavía, que lleguen sin problemas y que todo lo que hagamos hoy noche sea para tu honra, para tu gloria, para el beneficio de la iglesia, de los hermanos en Cristo, tanto como para los que aún no te conocen, para que podamos difundir mejor las verdades que encontramos en tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén y amén. Amén. Muy buenas noches, José. Muy buenas noches, mi hermano Pastor David. Dios le pague por tener otra vez de nuevo aquí con usted. Muchas gracias. De nada, el gusto es mío, José. Y David, bienvenido. Mi hermano Scott, muy buenas noches. Gracias por nuevamente estar aquí nuevamente reunidos para la clase y esperando, o entender un poco más, porque sí me es confuso un poco hablar el hebreo, porque algunas cosas salen y algunas cosas no me salen y estoy intentando ahí poco a poco hacer los deberes, mi hermano Scott. Gracias. Claro, veamos en qué sentido le puedo ayudar el día de hoy. Y Arturo, muy buenas noches. Mi hermano David, Dios le bendiga, buenas noches. Gracias, bendiciones también. Listo. No ¿Cómo se están mis olviden, hermanos? Dios le bendiga con todos. sí, no se olviden registrar su asistencia en Classroom para ayudarme con la calificación. Y si alguien tiene una duda, una pregunta, ahorita podemos comenzar con eso. Algo que podemos aclarar en su estudio de esta semana. Bueno, si no, entonces yo voy a decir algunas cosas y ustedes hagan las preguntas cuando se les ocurra. En esta semana estudiaron lección 22. Lección 22 presenta un nuevo verbo, resultando en 4 verbos que hemos conversado, que hemos presentado.
Quiero que vean mi pantalla. Aquí tengo la conjugación de los 4 verbos. El primero que escucharon es asa. Asa corresponde más o menos a hacer de castellano. Y hemos aprendido solamente las formas del singular hasta aquí. Asa, esta es la forma más básica. Y aquí tenemos he, hasta. He es ella, who es él. En castellano, los verbos son iguales. Verán que aquí tenemos hizo e hizo para él y ella. Pero en hebreo, la forma cambia. Asa es él, hasta es ella. Lo que hacemos con las vocales generalmente, como regla general, es poner una shva bajo la segunda letra y agregar otra kametz acá con G para terminar la palabra. En segunda persona, que es tú o usted en castellano. En castellano tenemos 2 opciones para segunda persona. Tenemos la conjugación de tú o de usted, según informal y formal. En hebreo solamente tenemos una opción. Y si me preguntan, creo que alguien me preguntó el otro día, entonces, ¿esto significa tú o usted? Pues ambos. Si es que no tenemos opción, tiene que servir tanto para formal como para informal. Y no se nota la formalidad por medio de la morfología del verbo. Y de igual manera, el verbo cambia según el género. Aquí en tercera persona tenemos en español, tenemos él y ella. Tenemos 2 opciones. En español solo tenemos o tú o usted, pero en ambos casos no se cambia de acuerdo a género. Es una sola opción. Pero en hebreo sí cambia. Ata es masculino, at es femenino. Ambos significan tú o usted. Y el verbo tiene cierta rima con el pronombre cuando esté conjugado correctamente. Ata, asita, at, asit. Y en primera persona, que es yo, solamente tenemos una opción para el género. No hay masculino y femenino. Esto es igual al castellano. Decimos nosotros, yo hice, y en hebreo se dice ani asiti. Ambas palabras, ani y asiti, terminan en i para indicar primera persona. Y es primera persona. Tav al último es segunda persona. Sin nada es esta forma de who. Y con a al final es ella. Preguntas sobre asa y la forma de conjugarla.
los demás verbos se manejan de manera similar. Halach significa caminar o alejarse, o sea, irse. Caminar o irse, mejor. U halach, hi halcha, ata halachta, at halacht, ani halachti. El patrón es lo mismo. Es lo mismo. Nada, a, ta, t, ti, de las terminaciones. Lo contrario de halach, que es irse, es bo, que es venir. Perdón, va. Bo es el imperativo. Va significa vino, el vino. U va. Hi va. Ella vino. Ata, bata, at, bat, ani, bati. En esta palabra se nota una diferencia en comparación con los demás verbos. La mayoría de los verbos tienen 3 consonantes. Son las consonantes radicales de la raíz. Y esta palabra también tiene 3 consonantes, pero se perdió una consonante en esta forma. Cuba, porque es una palabra irregular. En el centro debe haber una vav para la raíz, que es bet, vav, aleph. Pero aquí solamente tenemos 2 letras y es por eso que todas las formas están un poquito más cortas en esta conjugación. ¿Preguntas hasta aquí? Y por último, Hermano David, sí, José. bueno, aparte de estos verbos, en lo que hoy estuve trabajando, pero en el deber atrasadito, había eso de para mí, para ti, y además de eso, había otras palabras, no me acuerdo. Bueno, o sea, por ejemplo, era haya, hayam, algo así. Entonces, esas palabras estaba un poquito medio complejo porque sí estaba medio, y eso donde encontramos, mi hermano. Ya, tal vez se refiere a esto, hermano. Esta tabla presenta los pronombres arriba con una opción en combinación, el pronombre en combinación con la preposición lamed, que es para. Ese creo que no tengo, o a lo mejor tengo por ahí, pero no me he dado cuenta. Gracias, mi hermano, ahorita me doy cuenta, a lo mejor no tengo esa hojita. Ya, muy Es, bien. es cuando se hacía la contracción para él. De esta hoja, yo tengo esta hoja. Esta, Ajá, sí, sí. No, eso es parecida. Es la misma información presentada de otro formato, nada más. Ajá. ya, listo. Sí. Claro, y José, después de la clase de hoy, a todos les voy a mandar
esta hoja de nuevo. Entonces, le va a ayudar bastante, creo. Sí, por favor, muchas gracias, mi hermano. Disculpe que le haya interrumpido. Siga nomás, ahora sí, ya lo entendí. Ya, no hay problema. Vamos a hablar más de esto después. Hoy mismo pienso hablar de esto porque tiene que ver con lección 23, que ya han comenzado el día de ayer. Pero esto es parecido, pero no es verbos, es preposición más pronombre. Por ejemplo, ani o anoji termina en i, y cuando tomamos la preposición lamed y agregamos i al final, esto significa para mí. At es tú, femenino. Lach es para ti, femenino. La kaf reemplaza la tav. Y leja es para ata, para ti, masculino. He es ella. Con lamed decimos lach. Usamos la G para pronunciar la terminación femenina después de la lamed. Y who es lo para él. Sí, gracias por mencionarlo, José. Ahora, Perdón, Scott, sí, el lo Angie. es para él. ¿Y cómo escribo el lo de no? ¿El qué? Cuando dicen en negativo, dice lo, Ya, ¿verdad? ya. Ese que viene con Aleps y este es Hollenbach, con Hollenbach. Ese había sido diferente. Sí indicó eso en el examen. Sí, ajá, pero no me acuerdo. Lo siento. Ajá, sí, eso es, Angie. Esto es lo que significa no, y esto es lo que significa para él. Muy buenas noches, Fernando y Norma. Buenas noches con todos. Bienvenida. Buenas noches, Scott. Buenas noches con todos. Un gusto Buenas de noches, mi saludar. hermano. Ahora, aquí tenemos el nuevo verbo amar. Amar, que es nuevo en lección 22. No se confundan, pues no es amar de castellano, que significa querer a alguien. Esto amar es él dijo. Cuando se escribe así, es él dijo, ¿no es cierto? En hebreo. Y sigue también el mismo patrón para la conjugación. Amar, él dijo. Amra, ella dijo. Amarta, tú dijiste. Amart, tú dijiste. El uno es masculino, el otro es femenino. Y amarti, yo dije. ¿Preguntas sobre este verbo? Yo, por favor, la pronunciación de en femenino, segunda persona, y en masculino, segunda persona.
Gracias. Ajá. Voy a pronunciar lento. Aleph es el inicio de sonido de la vocal. La vocal es A. Entonces, A. Aquí tenemos ma. Luego, resh, como R. La resh tiene una shva por debajo. Esta shva es muda. Cuando la shva es muda, la consonante correspondiente cierra la sílaba anterior. Se va incluido con esta sílaba. Así que tenemos hasta aquí 2 sílabas. A, mar. Y la última sílaba es la tav con kamets. Ta. Amarta. Amarta. Tú dijiste. Aquí no es común tener 2 shvas seguidas. Cuando sucede, casi siempre está en medio de la palabra, no al final y jamás al inicio. Pero aquí tenemos 2 shvas seguidas al final de la palabra. Cuando es en medio de la palabra, la regla sin excepción es que la primera shva es muda, la segunda es pronunciada. Pero aquí al final podemos leer como si no hubiera ninguna shva. Observemos. Tenemos igualmente como acá a, ma, r. Amar, la shva es muda y la resh, como acá también, cierra la sílaba. Amar. Y solamente nos olvidamos de la otra shva también, porque también es muda. Y vamos a leer como una T después de la resh. Amart. Así que se puede escribir con nuestras letras de esta forma. A, ma, amart. Mientras aquí tenemos amarta, amarta. Sí, Fernando y Norma. Sí, Scott, justamente lo que nos está explicando. Entonces, ¿qué función cumplen las shvas si no se pronuncian? ¿Es algo netamente ortográfico, gramatical? No sé, no le entiendo. Ajá, claro. Bueno, en primer lugar, ah, la, en hebreo, cada consonante, o sea, la regla es que cada consonante debe tener algo que acompaña, tipo vocal o shva. Tiene que tener, a menos que sea la última consonante de la palabra, como
es el caso aquí que pueden ver, ¿no es cierto? O acá, la resh es la última consonante, la G también. Ah, y y ya que debe haber algo, la Shva nos ayuda a saber cómo pronunciar. Las reglas que mientras vamos aprendiendo más, va a ser más fácil descubrir cuando una Shva es pronunciada y cuando es muda. Y no es tan raro como lo que parece ahora, pero simplemente no vamos a enfocarnos mucho en las reglas complicadas a esta altura. Gracias, Scott. Sí, me parece que mi contestación no ha sido muy buena, o sea, ah, muy útil, Estamos pero eso No, es no, en es lo realidad mejor que sí. le Lo que puedo pasa es que decir. creo que es más bien, como usted dice, una regla muy puntual, muy gramatical, si cabe el término. Y claro, nosotros todavía no tenemos todo el conocimiento para diferenciar si es que se debe pronunciar o no. Así Más es. era, más era porque, claro, supongo que deben ser en esas palabras especiales en las que se aplican este tipo de reglas o excepciones, si cabe también. Pero ahí quedó un poquito más claro. Sí, excelente. Gracias, Fernando. ¿Alguien más tiene una pregunta? Ahora, imperativos. Verán que aquí vamos a hablar de imperativo de halach y de ba. Halach, que significa irse. Hemos escuchado el imperativo en los videos. Imperativo significa mandato. Cuando decimos indicativo, nada más, ata, halachta, tú caminaste, es un hecho, algo que sucedió ya. Eh, tenemos esta forma. Pero si queremos hablar segunda persona masculino en un mandato, esto es lech. Y observan cómo se hace. Se usa la lamed y la kaf. Son estas dos letras. ¿Y por qué no usamos la G? Esta letra desaparece por ser una letra débil. En la forma del imperativo desaparece. No todos los mandatos están sin la primera consonante, pero en este caso la G desaparece por el carácter que tiene. Lej es camina o vete. Y en femenino es leji, igual con lamed y kaf, pero agregamos hirek yod para tener toda la palabra, toda la forma. Esto podemos mostrar aquí. Allah
es el verbo original y resulta lej y leji para masculino y femenino según el caso. No de acuerdo a quién habla, pero de acuerdo a quien se mande. Va en segunda persona es o bata o bat, viniste. Pero si queremos dar el mandato, resulta bo o boi. Ahora, resulta lo contrario en este caso. Aquí se perdió una letra, pero en el caso de ba, se le agrega la consonante original de la raíz. Ya les dije hoy que tenemos en la raíz, tenemos bet, vav, aleph. Y en el imperativo se incluye la vav, pero se perdió en esta forma. Y de igual forma para femenino, en ambos casos, tenemos Hirek Yod al final para indicar el género. Boi. Ahora, observan algo. Aquí en esta palabra podemos escuchar qué sonido o cómo se usa la aleph. Observen esto. Al inicio de nuestro estudio, si alguien nos pregunta, y ustedes seguramente recuerdan que hablamos de los sonidos de cada letra y hablamos bastante cuál es el sonido de la aleph. Y casi se puede decir que la aleph es muda. Pero aquí en esta palabra observamos que la aleph sí tiene una función. La aleph sí cambia la pronunciación. Por ejemplo, vamos a pensar, vamos a pretender que aquí no tenemos aleph. ¿Cómo sería esta palabra? Pues vamos a escribir uno por uno los sonidos en castellano. La bet, como B, Holen Vav, o vamos a saltar la Aleph, luego viene Hirek Yod. Hirek Yod es la I larga. Sin Aleph, esta palabra se podría pronunciar como boy. Boy. Pero no se pronuncia así, es boi. ¿Por qué? Vamos a poner de nuevo nuestra Aleph y escribir qué es lo que se puede escribir en castellano para representar estas letras, estos sonidos. Bueno, de igual forma ponemos B, Holambades O, y la Aleph representa, se suele escribir con este signo. Es como una coma un poco alzada. Luego
se concluye con Hirek Yod. Es que no tenemos un signo en nuestro abecedario para representar Aleph, pero ¿qué es Aleph? Es una parada gutural. Parada gutural. ¿Qué significa parada? Parada significa que el aire deja de fluir, deja de salir de nuestra boca. Inclusive el sonido, todo se para. Y gutural, perdón, escribí mal, gutural. Gutural significa que se produce con la garganta. Parada gutural es que se cierra la garganta. Y tenemos bo y todo tiene que parar porque nuestra garganta se ha cerrado. Bo y se abre de nuevo. Se abre de nuevo justo antes de pronunciar la I. Bo y. Esa es la diferencia entre boy y boi. Que la Aleph sirve para parar el sonido y comenzar de nuevo justo antes de la vocal. ¿Me explico? Este ejemplo sirve muy bien para indicar el uso de Aleph. Y muchas veces Aleph viene al inicio de una palabra. Por ejemplo, Ani, el pronombre yo. Ani. Y aquí no se escucha tanto, no es tan obvio la función de la Aleph, pero es una parada gutural que antes de pronunciar, la garganta está cerrada y justo antes de pronunciar esta Hatef Patah, se abre la garganta por la acción de Aleph y concluimos con Ni, Ani. Es menos obvio, pero es igual de pronunciación. José, usted tenía un comentario o una pregunta. Me parece que tal vez tenía que ser con gutural o no sé si era otra cosa. Sí, usted ya me adivinó. Verá, no, en serio, porque yo estoy con los guturales de pasado este día, yo conversando conmigo. Lo que pasa es que en los guturales, o sea, no sé si puedo decir, no me acuerdo que alguien dijo, pero alguien decía, por ejemplo, en hebreo, siempre los que hablan más como que pronuncian como los camellos. ¿Será que nosotros no tenemos camello? Entonces no sabemos cómo expresar gutural, pero yo creo que ahora, como usted dice, parada gutural, como que ahí sí hay que pronunciar eso como como bo, o sea, como que algo ahí, como que me atranca en la garganta, más o menos así. Eso nomás quería, no sé si está bien dicho. Sí, bien expresado, José. Muy bien. Sí, algo está en la garganta atracando. Eso sí es verdad. Muchas gracias, nada más, eso nomás Sí, era muy amable.
No sé qué hacer en cuanto a los camellos. Es muy interesante la teoría. Puede ser. Listo. ¿Otro comentario? Yo quería comentar que creo que para lograr estos sonidos y diferenciarlos, el bo y el bo y, es, es práctica. Repite y repite la producción de los sonidos hasta lograr justo el producir los sonidos guturales exactos para que nos salgan bien los sonidos. Sí. Amén. Y ahora a esta altura, Beth pone casi todas las palabras en la pantalla. Mientras ella va pronunciando, podemos también leer y la práctica es la clave. Podemos inclusive tratar de leer antes que ella pronuncie y confirmar cuando ella haga la pronunciación también. Bien, bien. Muy buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, lo siento la hora. Está bien, mi hermano, por lo menos sí ha podido conectar. Bienvenido. Listo, sigamos. ¿Qué más quiero mencionar? Esto. Vamos acá. Y tenemos lección 22, en la cual estudiamos amar, y amar significa dijo, y muchas veces no siempre, pero muchas veces, tanto en hebreo como en castellano, tenemos dos complementos para la palabra dijo. Cuando usamos la palabra decir, tenemos la opción de expresar qué se ha dicho y a quién se ha dicho. En este video podemos observar el uso de esto en hebreo y vamos a hablar de esto. למי אמרתי שלום? Que Beth acaba de decir amarti shalom. Significa yo dije shalom. Es suficiente decir yo dije shalom. Pero en castellano a veces tenemos la opción de decir dije shalom a David. Dije shalom a Angie. Dije shalom a Gonzalo. Shalom es el complemento directo. Es lo que se expresó. Es lo que fue manejado por el verbo. Pero tenemos otro complemento a veces, que es el complemento indirecto. El complemento indirecto es quién beneficia o quién recibe la acción. Y aquí Beth hizo la pregunta pidiendo información de lo que es el complemento indirecto. Beth dice, mi amarti shalom.
¿A quién dije shalom? Veamos cómo se responde. לאברהם. Ella responde a Abraham. Le Abraham. Y esto es casi igual al español también, ¿no? Si me preguntan, ¿a quién dijiste hola? Puedo responder a Abraham, a David, a Arturo. Y lamed en hebreo significa a o para. Y sirve para varias cosas, pero una de las cosas que puede hacer es, puede usarse para señalar el complemento indirecto. Veamos más ejemplos. אמרתי לאברהם שלום. Ahora está todo más completo. Yo dije a Abraham shalom. Tenemos el verbo, el complemento indirecto y el complemento directo. Indirecto casi siempre es una persona quien beneficia o quien recibe la acción. Fue Abraham quien recibió la información. Con el verbo amar, el complemento directo es la información o la palabra que se expresó. Indirecto siempre o casi siempre es una persona. Complemento directo puede ser, más común no es una persona, pero puede ser una persona también. Vamos a ver. No, antes, ¿alguien tiene una pregunta sobre esto? Yo quisiera decir algo que puede ser incoherente. ¿Estará bien dicho eso es un sintagma verbal? Yo creo que sí. Sintagma, sí, es que sintagma sintaxis es relacionado con la palabra La manera de sintagma. ordenar las palabras, o sea, la Correcto. manera correcta de ordenar. Sí, correcto. Sí, sí lo es. Aunque hay flexibilidad en el orden, se puede decir le Abraham amarti shalom. También, ¿no? O sea, pero eso no significa que no sea sintagma, ¿no? Correcto, José. Está bien dicho. Es la forma de ordenar, es la forma de asignar la función de cada palabra en esta oración verbal. ¿Otra pregunta? Vamos a ver otra cosita más, pues hay otra opción aparte de esto. אמרתי לו שלום. Bueno, hay más de una opción. Aquí vemos, si es que ya sabemos que se habla acerca de Abraham, podemos decir amarti lo shalom. Lo, ¿por qué? A él. A él. Es el significado de lo, ¿no es cierto? Vamos a esta tabla que ya habíamos visto. Li es a mí, lach a ti femenino, lecha a ti masculino, lach
a ella y lo a él. Lo con Vav, no lo con Aleph. Lo es a él. Y esto representa el pronombre. No, Amarti, puede ser para él o a él también. O sea, más de a él, para Sí, no. puede ser a veces para él. Ajá. En el caso de, en el uso de este verbo, la manera de que se usa amar es más común que sea a él. Indica que fue a él. Pero podría ser para él en ciertos contextos y sobre todo con otros verbos. Sí. Sigamos un poco más. לאברהם שלום, אמרתי לו שלום. שלום. Shalom. אברהם אמר לי שלום. Ahora, Abraham es el sujeto, amar es el verbo. El sujeto es quien actúa. No tuvimos sujeto la vez pasada, pues no es necesario. Pero en este caso es más natural porque ella introduce un nuevo sujeto. Entonces va a pronunciar Abraham amar en comparación a lo que dijo antes, amarte yo. Abraham amar li shalom. Ahora ya no es lo, es a mí. Li. Pero esto sigue siendo el complemento indirecto. Shalom está todavía el complemento directo. אברהם אמר לי שלום. אמרתי לאברהם שלום. אברהם אמר לי שלום. לאברהם או אל אברהם. Aquí es donde ella presenta dos opciones. Para señalizar el el complemento indirecto, se puede usar o lamed o la preposición el, que el significa hacia o a. Lamed y el, ambos pueden tener el significado a. A Abraham, a Abraham. אל אברהם. אמרתי שלום אל אברהם. Amarti shalom el Abraham. El indica que lo siguiente es el complemento indirecto. ¿Una pregunta? Sí, José. Mi hermano, repítame eso de el Abraham, el Abraham, algo así, eso no entiendo, no entiendo, mi hermano. Ya, ok. Tenemos dos opciones, pero el significado es igual. Se puede decir Amarti shalom le Abraham. Amarti shalom el Abraham. En ambos casos, la traducción es dije shalom a Abraham. O sea, entonces, si es que digo, Amarti Shalom le Abraham y Amarti Shalom le Abraham, o sea, que solo digo le Abraham, es lo mismo el significado. Ahorita entiendo así. Sí, no sé si entendí la primera que pronunció.
El Es, Abraham y sí, uno le es Abraham. él y otro es le Abraham. Sí, Porque con Shva, ¿no es cierto? Entonces, le Abraham. correcto. Sí, correcto. Entonces, Así, ambos significa a, o sea, la preposición a. correcto. Así es. Preciso. Muchas ¿Sí? gracias. ¿Otra pregunta? ¿Alguien? Yo ahorita se me ocurrió, o sea, las mismas eh, preposiciones podemos poner para otros verbos también, aplicar, Sí, no solo al sí, verbo amar. correcto. Ay, Sí, así es. Pues sirven para otros verbos también cuando es útil expresar el complemento indirecto. Aquí, es decir, expresar quién beneficia de la acción que se realizó. ¿Ya? Ahora, vamos a ver otra parte del video por acá. Amar es el verbo en aspecto perfecto o perfectivo. Amar es perfecto. Tenemos otra forma que vamos aprendiendo ahora para este verbo es de manera especial y para otros verbos en el futuro. Amar significa dijo. Aquí tenemos vayomer y esto significa y dijo. Es así de sencillo. Así de sencillo. ¿Por qué? Bueno, tiene la vav antepuesta. La vav es i. También tiene Aleph, Mem y Resh, como lo que tenemos aquí. Aleph, Mem y Resh. Esto es dijo y esto es y dijo. ¿Cuándo es que se usa? Se usa al contar una historia. Cuando uno tiene toda una cadena de verbos y sucede esto, y dijo él, y dije yo, y se fue ella, y luego sucede esto. En hebreo, si es que estamos narrando un acontecimiento, una historia, se expresa de esta manera usando esta forma. Se llama vav consecutiva del imperfecto. Esto es perfecto, amar. El imperfecto es yomer. Yomer. Pero no vamos a hablar ahora del imperfecto, pues eso tiene otras características. Pero por ahora vamos a aprender la forma que es la vav consecutiva del imperfecto. La vav consecutiva, o sea, inclusive en el nombre se escucha el hecho de que tenemos una vav incluida con el verbo como prefijo. ¿Y por qué consecutiva?
pues se usa para una lista de verbos consecutivos, perdón. Es por eso que es la VAV consecutiva. Se puede comenzar la historia con perfecto. Es más o menos común usar perfecto para el primer verbo. Pero el siguiente verbo muchas veces tendrá una VAV y será así. Y otro verbo con VAV. Entonces vamos a decir amar, vayomer, vayomer, vayomer y seguir así. ¿De acuerdo? Una consulta, en medio de una historia que estamos contando y usando esta VAB consecutiva del perfecto, podemos en medio de esa historia decir ishba, ishba, isha, ishba, isha, no Ish, la consecutiva, él y ella, él y ella. el ajá, solo el bu, ya, en medio de una historia, aplicar eso también. Y, por ejemplo, aquí es, y dijo él y el señor Ajá, a él y ella. sí. Entonces ya no uso esa consecutiva, ¿verdad? Solo el Bueno, bu. se pueden incluir un sinnúmero de otras palabras entre estos dos verbos y otras palabras aquí después de este verbo antes de expresar el último. Entonces, claro, aquí o acá podemos decir ish o shalom o el templo, la casa, cualquier, el caballo, o sea, otras palabras se pueden incluir, pero los verbos tendrán vav hasta que se termine la historia. El último verbo de la historia tiene vav y quizás viene otro verbo que no es parte de la historia y ya no tendrá vav. ¿Me explico, Angie? Sí, quería aclarar eso, sí, y ya lo entendí. Muy amables, Kat. Ajá, porque según, si es que entendí bien, expresó como ish o isha. Claro, esas palabras no son verbos y se incluirían también en la historia. Ya, José. Mi hermano, perdone que sea muy molestoso. Verá, lo que yo más o menos veo en las oraciones, por ejemplo, en español, siempre cuando yo describo algo, pongo coma o coma, y después al último pongo y tal cosa. O sea, yo siempre escribo así, ¿no? En caso de hebreo, es, o sea, es normal que vamos a encontrar la Bab o hay también algún otro signo para decir, o sea, cuando yo voy a describir esto y esto y esto y esto, o cómo es eso, porque yo estoy entendiendo algo parecido al español, entonces algo quiero relacionar. Esto es muy común en el hebreo. Por toda la Biblia se usa esta forma. Bueno, más que nada en las partes de la Biblia que son de narrativa, ¿no es cierto? Porque son historias. Mucho de Génesis, Éxodo, Números, Josué, todo esto, aunque no todo es historia, pero no sé, se incluye también poesía y otras cosas, pero la narración va a estar repleta de esta forma de la VAV consecutiva. Y
no hay mucho en cuanto a signos de puntuación en el hebreo, como coma. Sí hay algo que encontramos al final de cada versículo. Eso es prácticamente lo único para puntuación. Pero lo que hacen más bien está en los acentos. Acentos, me refiero a algo parecido a lo que tenemos nosotros, tilde. Hay un solo acento en el castellano, es tilde. En hebreo hay muchos y se escoge el acento indicado para mostrar si es que hay una pausa, como lo que indicamos nosotros con una coma. O si es que se unen casi dos palabras en una frase importante. Eso se indica con acentos y eso queda más para el futuro también. No sé si Muchas le Sí, contesté está bien. bien. Ok, Está bien. Sí, está bien. excelente. Ahora, creo que nos valdría la pena ver un ejemplo del uso de esto. Ya lo han visto, pero pongan atención a lo que hace Beth en el video. Lo primero que vamos a ver es un acontecimiento. Luego, Beth nos va a narrar el acontecimiento. En la narración es donde se asoma la vav consecutiva. Veamos. Vayomer, Vayomer. Shalom. Shalom. Amarti el Avram, Shalom. Vayomer Avram, Shalom. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que vimos primero, que pasó esto. Ahora ella está narrando lo que pasó y comienza con perfecto. Amarti el Avram Shalom. Vayomer Avram Shalom. Vayomer es la forma vav consecutiva del imperfecto, que es para indicar que es parte de la narración completa. Amarti el Avram, Shalom. Vayomer Avram, Shalom. Es una narrativa sencilla, pues solo tiene dos verbos, pero sí ilustra bien el concepto. Nos dio como por lo menos dos ejemplos más. Vamos a ver uno más. Shalom. Shalom. מה יש לך? יש לי דג גדול. יש לי דג גדול. Listo, eso sucedió eso, pero ahora Beth nos va a contar la historia de lo que sucedió. יש לי דג גדול. אמרתי אל האיש, Eso es forma del perfecto. מה יש לך? ויאמר האיש, יש לי דג גדול. Y esto es la vav consecutiva, porque es lo que sucede en segundo lugar en la historia que ella narra. ¿Me explico? Listo.
Eso es todo en cuanto a... Mi hermano David, Sí, José. sí puede ayudar la última parte. Ahí en la última parte está la que traduzca eso. Eso está difícil. Traducir esto. No, no, traducir, había una oración completa donde decía, Ah, yo me fui de viaje a los tres mares ah, de Israel, yo me fui, esa parte no pude traducir, estaba difícil. ya. Ok, está por aquí, creo. Por la última parte está más allá. O la הוא última parte. אמר, No es por la última parte. Yo creo que es aquí. Veamos. היא אמרה. יש 3 ימים בארץ ישראל. Hay 3 mares en la tierra de Israel. Yesh Shelosha Yamim be'eretz Israel. הים הגדול, ים כנרת, ים המלח. יש 3 ימים בארץ. הלכתי אל ארץ ישראל. Halachti es yo fui. Es este verbo, ¿no? Halach. Aquí está. Halachti. Yo caminé o yo fui. Halachti el Eretz Israel. La tierra de Israel. הנה, הלכתי אל הים הגדול. זה הים הגדול. גם אל ים כנרת הלכתי. זה ים כנרת. מה זה כנרת? זה שם. כנרת. שם. ים המלח. מה זה מלח? מה זה מלח? זה מלח. מלח. הלכתי אל הים הגדול. הלכתי אל ים כנרת. הלכתי אל ים המלח. Entonces ella acaba de decir que ha ido a los 3 mares, uno por uno. Ahora, creo que su duda está en la siguiente parte. Sí, por ahí mismo. 3 הימים אשר בארץ ישראל. Aquí tenemos halachti, es el verbo, yo fui, el shelosha, a o hacia. Hacia en este contexto no tiene mucho sentido. Entonces, yo fui a 3. Tres. Ajá. Shelosha es 3 para masculino. Hayamim, los mares. Vamos a unir todo después, pero por ahora, analizando cada palabra. Asher es que, be'eretz, en tierra, Israel. ¿Ya? Entonces, más o menos, o sea, muy literal sería, yo fui a 3 los mares que en tierra Israel.
Ahora, se pone mejor si nos damos cuenta que hay un par de cadenas constructas aquí. Yo fui a Tres los Mares. No está bien Tres los Mares. ¿Por qué? Es una cadena. Cuando tenemos una cadena constructa, el artículo solamente se encuentra en la última palabra de la cadena, la palabra que está en forma de absoluto, yamim. Pero el artículo sirve para ambas palabras. Entonces debemos traducir a los tres mares. Yo fui a los tres mares que ahora aquí se sobreentiende el verbo están. Se sobreentiende, es un verbo implícito. Están en tierra Israel. Otra vez tenemos una cadena constructa. Tierra Israel. En primer lugar, por ser una cadena, debemos poner aquí de. Tierra de Israel. Pero mejor todavía si nos damos cuenta que Israel es nombre propio. El nombre propio no requiere el artículo, pero está definido hasta sin la presencia del artículo. Y la definitud de esta palabra se aplica también a Eretz. Y la mejor traducción es que están en, vean, la tierra, porque esto es nombre propio, la tierra de Israel. En su totalidad, la traducción es, yo fui o simplemente fui a los tres mares que están en la tierra de Israel. ¿Qué le parece, José? Muchas gracias. No he acertado en esa traducción porque creo que puse yo, fui a los tres mares que hay en tierra de Israel, algo así puse, está mal entonces. Pero por ahí está No, más o menos para entendido. mí, sí, ajá. Para mí está bien, hay también, que hay en la tierra de Israel. Está bien, porque es un verbo implícito, pero no define cuál verbo debemos usar. Y se puede elegir el verbo que sea más natural. Y no lo veo como una mala opción. Hay, aunque de mí salió primero están, pero sí, en alguna ocasión puede ser hay también. Muchas gracias, mi hermano. Suficiente, ya está bien explicado. Ya, muy bien. Listo. Quiero seguir con lección 23. Esta lección es lo que les toca para esta semana. Y vamos a introducir los conceptos aquí para que puedan entender lo que están estudiando. عشرين ושלוש. שלום, אני בית. מה זאת? מה זאת? זאת חרב.
حرف 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 نكفة Jerev es una espada o quizás un cuchillo también. No estoy seguro si es que no sé si hay otra opción para un cuchillo, pero prácticamente son lo mismo, ¿no? Para nosotros, uno es más grande que el otro. Y Nekeva significa femenino, si no recuerdan. Entonces, ella acaba de decir que Jerev es femenino. Y por eso dice aquí Zot. Zot significa esta. Zot, Jerev, Ketana. Esta es una pequeña espada. זאת חרב קטנה. חרבות, חרבות, Como todas las palabras de género femenino, hay que usar ot para plural. חרבות, שתי חרבות, שתי חרבות. מה זה? מה זה? זה מטה, מטה, מטה. איש ומטה, איש ומטה, איש ומטה. נער ומטה. Bastón, ¿no? O palo, a veces. Diga, José. Me hace relacionar con jarabot, rabot. ¿Cuál es la diferencia entre jarabot y rabot? Ya. Rav es un adjetivo y la palabra Rav tiene que concordar con algún sustantivo. Haravot es un sustantivo, es una cosa, nombre de una cosa. Rav significa mucho. Y Rav es masculino singular. Rabá es femenino singular. Mucha. Rabín, masculino plural. Y rabot, femenino plural. ¿Escuchan? Es que tiene que cambiar de terminación. Igual como decimos nosotros, mucho, mucha, muchos, muchas. Rab, Rabá, Rabim, Rabot. Y Harabot solo es por casualidad que suena un poco, ¿no? Solo por casualidad. No tiene mucho que ver, a menos que si decimos, se puede pronunciar una frase como Harabot, Rabot. Sí, en Nahara, rabot, algo así era. Entonces ha sido muchas mujeres. Y ahora en Sí, este caso, las espadas, muchas espadas, creo, entonces, ¿no es cierto? preciso. Así es. Muchas gracias, era todo. Ajá. חרב, חרב, מטה, מטה. זאת רגל. Ahora estamos haciendo un pequeño repaso. Beth nos recuerda que esto es regel. Y es importante hacer este repaso por lo que viene después.
רגל. זאת בטן. עין. פה. יד. כף. אף. אף. ראש. y Ahora viene el material nuevo. Lo que se presenta de nuevo es esto. Y, bueno, casi es nuevo, pero casi es repaso también, porque ya aprendimos que y se puede agregar al lamed. Y esto significa, o sea, lamed es a o para. Entonces, esto en su totalidad significa a mí. ¿Ya? Porque y es mí. Ahora, vamos a aprender que se puede hacer lo mismo, no solo con lamed, sino también con cualquier sustantivo para indicar posesión. Y esta es la forma de hablar de posesión en hebreo. Son las formas posesivas. ¿Para qué es esta raya? Solamente indica que aquí está la palabra y se une a la palabra un sufijo y. En verdad no usamos la raya, pero aquí solamente representa la palabra a la cual se une y, el sufijo. Veamos ejemplos. y זה ראש. זה ראשי. Ahí está. Vean. Rosh es cabeza, pero ahora se le agregó un sufijo. No hay raya, la raya es Rosh. Roshi. Y es lo que se agregó, es el sufijo. Esto tiene dos nombres. Hay dos frases que tenemos la opción de decir o el uno o el otro. Esto se llama sufijo posesivo o, opcionalmente, sufijo pronominal. Sufijo posesivo se enfoca en el hecho de que expresa posesión. No es Rosh cualquiera, es mi cabeza, mi Rosh. Pertenece a mí, es mío. Roshi. Es así que se habla de posesión en hebreo. Y sufijo pronominal. ¿Por qué pronominal? Porque viene de un pronombre. Y viene del pronombre ani, ¿no es cierto? ¿Les hago acordar? No. Acá tenemos, pero está medio tapado, ¿no? Li es lo que resulta de usar ani como un sufijo al lamed. Cada una de estas opciones representan un pronombre. Y Bet ahora nos muestra que se pueden usar con sustantivos. ¿Está claro lo que yo digo ahora?
¿Se puede usar entonces con cualquier sustantivo el sufijo? Sí, así es. Se puede decir, Beth nos va a dar algunos ejemplos. Roshi, pi, api, capi, son partes del cuerpo, pero también se puede usar con Shem. Shem es nombre, ¿no es cierto? Entonces puedo decir Shemi, mi nombre. Shemi, mi nombre. Y O, para plural y singular también. sí. Y, la semana que viene vamos a hablar de plural más. Esta semana nos enfocamos más en singular. La forma para plural es un poco distinta, pero sí, se puede hacer. Digo, cuando el sustantivo es plural. También se puede, o sea, casa es bayit. Si digo mi casa, eso es beiti. Cambió bastante, ¿no? O av es papá, avi es mi papá. O sea, se puede hacer eso con cualquier sustantivo que puede ser poseído. Si es que tengo algo, tengo fe, tengo esperanza, tengo una casa, tengo un carro. Lo que tengo puedo expresar con estos sufijos pronominales o sufijos posesivos. ¿Hay otra pregunta? Vamos a ver más de lo que dice Beth. ראשי. זה عين. זה عيني. Ain es ojo, Aini es mi ojo. ¿Se dan cuenta? En castellano usamos dos palabras, mi ojo. En hebreo agregamos un sufijo, es una sola palabra, pero significa mi ojo. Ahora, como digo, la semana que viene vamos a aprender cómo decir mis ojos. Es un poco distinto. Se escribe de otra forma, pero el concepto es lo mismo. عيني. ראشي. عيني. זה أف. Af. Aquí tenemos Aleph y P Sofit, ¿no es cierto? Y la P Sofit no tiene Dagesh, por eso su pronunciación es como F. Af. זה אפי. Pero al agregar el sufijo, la P ya no es sufijo, ya no es Sofit y se presenta con el Dagesh y lo que tenemos es api. Aunque suena un poco distinto, es la misma palabra, ¿no? Af, api. אפי. אף. Sí, diga José. ¿Cómo es el P? Era P con Dagesh y P sin Dagesh. O sea, yo estaba diciendo si de pronto ¿cómo se llama? Cuando usted dice solamente en Sofit convierte a Fi. Eso, Ya, eso puedo explicar un poquito ya, más, sí. porque ahí me quedé claro. En cuanto a la P, tenemos tres opciones en hebreo. Esto es la P con Dagesh y suena como P mismo.
Tenemos también la P sin Dagesh. Y esto suena como F. Y tenemos en hebreo la P sofit, que jamás tiene Dagesh y también suena como F. Entonces, Entendido, mi hermano. Entendido. la clave para la pronunciación es el Dagesh. Y por casualidad, la P sofit jamás tiene el Dagesh. Y se puede recordar eso porque aquí, como hay un soporte en la parte de abajo para sostener el Dagesh, pero cuando tenemos el sofit es como se cae fácilmente el Dagesh, jamás se puede mantener. Muchas gracias, mi hermano. Entendido. Sí. Api. Roshi. Aini. Api. P. P. Esto es P, es boca, ¿no es cierto? P. Ahora, hay una irregularidad con esta palabra. Pongan atención, aquí es P, segol, G. Significa boca. Pi. Y al decir mi boca, se pierde el segol y la G. Se pierde. La G desaparece. Y la pronunciación es pi. Pi significa mi boca. P es boca, pi es mi boca. Un poco irregular, pero no imposible de recordar. Pi. Kaf. Kaf tiene P sofit y ahora podrán adivinar qué es lo que va a pasar al agregar un sufijo. Capi. Capi. Correcto, José. Capi. Ya tenemos Dagesh, se cambia la pronunciación, solamente se agrega I al final. Capi. Af. Api. Kaf. Capi. Yad. Yad. Yadi. Yadi. Ahora, nada de especial aquí, ¿no es cierto? Yad, un sufijo. Yadi. 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 El uno es mano, el otro es mi mano. Shmi. Bet. Shem es nombre. Ahora vamos a poner Shemi. Observan que Shem tenía tsere, una vocal, pero al agregar el sufijo resulta en Shmi. una shva, reemplazando la vocal tsere. Shem es nombre, Shemi, mi nombre. Y ahora ella dice, Shemi Bet. Esto es mi nombre, se sobreentiende es Bet. Mi nombre es Bet, Shemi Bet. ¿Quién tiene una duda? ¿Quién está perdido? Alguien seguramente no está comprendiendo. Dígame, por favor, su inquietud.
Sí, mi hermano, hasta el momento sí estoy entendiendo más que todo. Que sí está entendiendo, Arturo. Sí, algunas dudas que tuve, lo que para formar oraciones me confundo bastante, me toca bastante repaso y no he podido por el tiempo. Ya, Sí, mi sí, hermano, muchas gracias. sí, de nada. Un gusto, hermano. ¿Alguien más tiene algún comentario? Veamos más del video. Mi. Shem, Shmi. Ahí se observa el cambio, ¿no? Vocal, shva. Shem, shmi. Shem, Shmi. Shmi, Bet. Roshi, Aimi, Api, Pi, Kapi, Yadi, Beten, Beten, Bitni, Bit, Aquí tenemos otra vez una vocal reemplazada por shva. Era beten con dos vocales, pero ahora es bit y esta shva es silenciosa. Todo esto es una sílaba, bit, luego ni. Ni. Beten, Bitni. Las consonantes no cambian. Ahí tenemos bet, tet, nun. Y aquí sigue siendo bet, tet, nun. Regel, Sucede lo mismo con esta palabra. Regel Regel, Ragli, se usa una shva. Ragli. Ragli. Zot, Ragli. O, Pero dense cuenta de algo. Eh, plurales pueden ignorar por ahora. Eso. ah, no, no me acuerdo. Tal vez se introducen estos plurales en... No, no creo. Creo que es la semana que viene. Pero los singulares aquí podemos observar. Aquí, hasta aquí solamente hemos hablado de mi. Hemos aprendido cómo decir posesión cuando es mío. Pero ¿qué tal si es tuyo para un hombre o tuyo para una mujer? O si es suyo para él o suyo para ella. Cada uno es distinto, ¿no? Y es la terminación para mí. Ahora, Bet nos presenta otra terminación, otro sufijo pronominal, o. Rosho, por ejemplo. Roshi es mi cabeza. Rosho es cabeza de él o su cabeza. Veamos lo que presenta Bet. O, el nuevo sufijo. O, O. Shmo, Avram. Shem
es nombre. Shemo, su nombre. O más preciso, nombre de él. Ahora, explico algo. En castellano, decimos su nombre cuando es un hombre o cuando es una mujer. Puedo decir su nombre es David o puedo decir su nombre es Adriana. No cambia su. Es muy general su. Pero en hebreo se hace distinción. Shemo únicamente se usa para un hombre. Entonces es muy preciso. Y en castellano tenemos la opción de hablar así con más precisión. Si digo, ¿cuál es su nombre? Usted me puede decir, pues de él o de ella. Y puedo responder, ¿cuál es el nombre de él? De él, ¿no es cierto? ¿O cuál es el nombre de ella? Me refiero al nombre de él. Es más preciso que su nombre. Pero o es muy preciso. Y a veces me escucharán decir, la traducción de esto es su nombre, u opcionalmente se puede traducir nombre de él, precisamente, porque Shemo no es nombre de ella. Eso vamos a aprender también. Ya, Shemo Abraham significa su nombre es Abraham. O el nombre de él es Abraham. שמו אברהם. זה ראש אברהם. זה ראשו. ראשו. Rosho es su cabeza. זה ראשו. עינו. עינו. אפו. אפו. Entonces tenemos varias opciones, ¿no? Con las mismas palabras. Aini es mi ojo. Aino es ojo de él. Api, mi nariz. Apo, su nariz. ידו. ידו. Su mano. זאת ידו. כפו. כפו. בטנו. 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 פיו. Piv. Recuerdan, P es muy irregular, ¿no es cierto? Al decir mi boca, o sea, boca es P. Al decir mi boca se convierte en pi. P de él es un poco irregular también. Es piv. Piv. Ya no es... O sea, esto es boca, P. No es P o P-O. Eso sería lo... Si fuera regular, así saldría, pero suena un poco raro, ¿no? Peo o pejo. Y tampoco es pi
o pillo es raro. ¿Por qué? Porque no es, porque o es una vocal y no vamos a poner dos vocales seguidas en hebreo. Las vocales siempre van con una consonante, ¿no es cierto? En hebreo. En castellano no, se puede pronunciar castellano fácilmente con dos vocales seguidas. Pero en hebreo debe ser consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. Y peo son dos vocales seguidas. Pío también. Entonces, cuando o se une a una vocal, lo que resulta es la vav se convierte de vocal en consonante sencilla. Y es por eso que tenemos aquí piv, sin el puntito. Sin el puntito es como una B de vaca. Piv. Piv. Y piv significa su boca. Piv. Pi Avram. Piv. Piv. I. O. Iv. Esto es lo que acabo de explicar. Si es que tenemos una vocal como I y agregamos otra vocal O, se pierde este puntito y resulta IV, no IO. Iv. Iv. Piv. Piv. Rosho. Bueno, sigamos adelante. Vamos a aprender otro sufijo pronominal. Ah. Ah. Ah es para ella o de ella, posesión de ella. Ahora, normalmente al agregar Kametz He al final de una palabra, se pronuncia A y no se escucha la G. Suena como una vocal nada más, A. Pero en el caso de el sufijo pronominal, se le agrega un mapik. Este puntito se llama un mapik. El mapik indica que hay que pronunciar la G como una consonante, no como una vocal. Y resulta A. Se pronuncia como A. Perdón, AJ. A. Pero halja se pronuncia como A nomás al final de la palabra, ¿no es cierto? Ella camina. Halja. Pero es otro caso. Ah. 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 Mashmah. Ahora, dijo, ¿qué es nombre de ella? ¿Qué es su nombre? Ahora, su nombre para Abraham es Shmo, pero su nombre para ella es Shemah. Mashmah. Shmah. Rivka.
Aquí lo tenemos, ¿no? Shemach. Shem es nombre. Shemach, nombre de ella. O su nombre. Rivka. Su nombre es Rivka. שמך רבקה. שם הנערה הזאת רבקה. ראשה. Y para todos los demás sustantivos, sirve poner a. Si es que es posesión de ella. ראשה. עינה. עינה. אפה. 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 ידה. 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 בטנה. בטנה. Ahora, de igual forma, P es irregular. רגלה. רגלה. פיה. P es boca, pero boca de ella es pija. No es, ya no es A. ¿Por qué? Vamos a ver el por qué. פיה. 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 hija. Si es que tenemos pi y agregamos a, ¿qué tendríamos? Dos, otra vez serían dos vocales seguidas. I, a. No es pia. Debe haber alguna consonante según la pronunciación hebrea. Pia, pi-a se convierte en pija. Es decir, se le quita mapik porque no, ya no es necesario si se va a pronunciar la G y se pone la kametz después de la G en vez de antes. Pija. Y faltan dos sufijos más. Ja es tuyo para masculino. ja. ja. מה שמך? Ella dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Shem es nombre, Shimcha, tu nombre. שמי אברהם. שמך אברהם. אברהם, איה ראשך? Rosha. Rosh es cabeza, Rosha, tu cabeza. ראשי. Roshi, mi cabeza. ראשי. איה עינך? עיני. Tu ojo, mi ojo. ¿Ya? Y vamos a ver el último sufijo. איך? Ja es tu masculino, es tu femenino. איך? איך? מה שמך? ¿Recuerdan? Ella dijo a él, Ma shimcha. Él dice a ella, Ma shmech. ¿Cuál es tu nombre? Porque ahora es una mujer. Shmech, tu nombre. שמי בית. Mi es mi nombre. שמך בית.
ב' איה ראשך, Roshha, tu nombre para un hombre. Roshech, tu nombre para una mujer. Roshi, mi nombre. ראשי, איה ידך, Yad, mano. Yadech, tu mano. Cuando se trata de una mujer. ידי, איה אפך, אפי, Listo. Creo que eso nomás puedo decir para que capten por lo menos el concepto de lo que les toca esta semana. Son muchos sufijos, ¿no? Pero yo les voy a compartir este documento que tiene el sustantivo Rosh. En todos los casos usa Rosh, porque es muy regular. Y en cada caso se expresa posesión con el sufijo indicado. Roshi, Roshha, Roshech, Rosho y Roshach. La otra columna queda para el futuro. Pueden usar esto para recordar esta semana. Pueden imprimir esto y poner un círculo sobre o alrededor del sufijo preciso, ¿no? Si es de ayuda para recordar de esa forma. Y obviamente son varios sufijos, pero con un poco de práctica en esta semana pueden memorizarlos. Y también voy a compartir de nuevo este documento que realmente tiene casi lo mismo, lo que aprendimos con Lamed. Y ahora se va a usar lo mismo en combinación con sustantivos. ¿Alguna pregunta? Ahora sí nos ha hecho sudar, oiga. Sí, mi hermano. Sí, tendrán que volver a repasar estos sufijos todos los días esta semana, pero al llegar a la clase los conocerán bien. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias. ¿Otro comentario? Ya, muchas gracias por la paciencia, de verdad, mucha paciencia con nosotros, muy amable, Oscar. Con gusto. Vamos a orar. Gracias, Padre, por la flexibilidad de las lenguas, que podemos expresar tantas cosas. Y esto no es por lo ingenio que somos nosotros, pues tú nos creaste con una capacidad para expresar con precisión lo que queremos comunicar, para también escuchar lo que tú tienes, que es la comunicación para nosotros, y para expresar las buenas nuevas a los demás. Los animales, las plantas, las estrellas, sí comunican, pero no tienen la misma actitud. Nosotros queremos aprovechar bien lo que tú nos has dado para expresar
primero aprender y luego expresar lo que toca. Ayúdanos en esta semana a pensar bien sobre esta flexibilidad que tiene Hebreo para que podamos entender cada vez más el precioso idioma de los israelitas. En el precioso nombre de Cristo oramos. Amén. Amén y amén. Amén. Amén, mi hermano. Shalom. 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 Dios les Shalom. bendiga con todos, mis Shalom. hermanos. Dios les bendiga. Hasta luego.